¿Te has sentido alguna vez como si todo estuviera fuera de control, como si nada tuviera sentido, como si tus oraciones no pasaran del techo, como si el cielo estuviera en silencio y tú estuvieras luchando solo con tus propias fuerzas? ¿Te has preguntado por qué Dios no actúa de inmediato? ¿Por qué, si Él lo puede todo, permite que pasen días, semanas o incluso años sin que llegue la respuesta que tanto has pedido? Y si te dijera que mientras tú clamas en silencio, mientras tus lágrimas corren por tu rostro en medio de la noche, hay un Dios que ya está obrando a tu favor, aunque no lo puedas ver. Y si te dijera que justo ahora, en este preciso momento, el cielo no está en pausa, sino en movimiento. Este video es una invitación a soltar lo que no puedes controlar, a dejar de cargar lo que ya no te corresponde y a entender una verdad profunda que puede transformar tu vida espiritual. Dejar todo en manos de Dios no es rendirse, es confiar. Es reconocer que sus caminos son más altos que los nuestros y que su voluntad, aunque a veces incomprensible, es buena, perfecta y agradable. Hoy quiero hablarte al corazón. No vengo con fórmulas mágicas ni con frases vacías de esperanza superficial. Vengo con la palabra, con ejemplos reales de personas que lo soltaron todo y vieron la gloria de Dios manifestarse en sus vidas. Vengo con historias que nacen en las páginas de la Biblia, pero que pueden resonar profundamente en tu realidad actual. Porque si hay algo que nos enseña la Escritura, es que Dios no necesita que entendamos, necesita que confiemos. El problema es que muchos creemos que tener fe significa tener el control de todo lo que nos rodea. Pero la fe verdadera comienza precisamente cuando soltamos, cuando decidimos decir: Señor, ya no puedo más, haz lo que solo tú puedes hacer. Y es ahí, en ese momento de entrega genuina, donde Dios empieza a actuar de manera sobrenatural. En los próximos minutos vamos a embarcarnos juntos en un viaje espiritual. Vamos a explorar 5 enseñanzas bíblicas que te revelarán cómo actúa Dios cuando sus hijos deciden confiar plenamente en Él. Veremos cómo, detrás del silencio, muchas veces se esconde un plan divino en proceso. Cómo lo que parece un retraso en realidad es una preparación. Cómo lo que hoy te duele, mañana puede convertirse en testimonio. Pero también quiero que entiendas algo desde ahora. No todos están preparados para este mensaje. No todos están dispuestos a soltar el timón. No todos tienen el valor de decir: Señor, haz tu voluntad, aunque no sea la mía. Por eso, si tú has llegado hasta este video, no creo que sea casualidad. Creo con todo mi corazón que Dios hoy te ha traído aquí. Que esta palabra es para ti. Que hay algo en tu vida que necesita ser entregado por completo en las manos de Dios. Y quiero que sepas esto desde el principio. Hay un secreto escondido en la Escritura, una enseñanza que muy pocos conocen y que puede cambiar tu forma de relacionarte con Dios. Muchos oran, muchos piden, pero pocos sueltan, pocos confían de verdad, pocos dicen: Señor, hazlo a tu manera. Y es ahí donde está el verdadero poder de la fe, en dejar que Dios sea Dios. Antes de comenzar con la enseñanza, quiero pedirte que hagas algo muy sencillo, pero muy importante. Quiero que escribas en los comentarios de este video la frase paz en Cristo. Esa frase no es una simple declaración, es un compromiso. Es tu forma de decir: estoy listo para soltar, estoy listo para confiar, estoy listo para recibir lo que Dios quiere hablarme hoy. Y si aún no lo has hecho, te invito también a dar me gusta a este video, porque cuando tú haces eso, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, están buscando una señal de Dios. Estás colaborando con la misión de difundir su palabra a quienes más lo necesitan. Y quiero felicitarte por eso, porque en un mundo lleno de contenido vacío, tú estás eligiendo alimentar tu espíritu. Quiero que reflexiones por un momento.
¿Cuántas personas hay ahora mismo que no tienen una iglesia cerca? ¿Cuántos cristianos se sienten solos, sin guía, sin comunidad, buscando desesperadamente una palabra de consuelo? Este canal se ha convertido para muchos en una fuente de apoyo espiritual. Por eso te animo a suscribirte y a participar activamente. No lo haces por mí, lo haces por ti, por tu fe, por tu crecimiento espiritual y por los demás que también necesitan este contenido. Y no olvides algo muy importante. La penúltima enseñanza de hoy podría contener la clave para desbloquear una bendición que lleva tiempo retenida en tu vida. No te desconectes antes de tiempo. No te pierdas lo que Dios quiere mostrarte al final. Así que si ya escribiste paz en Cristo, si ya diste me gusta y te comprometiste con esta enseñanza, es momento de comenzar. Abre tu corazón, abre tu Biblia y prepárate, porque Dios ya está trabajando por ti. Al escuchar que Dios ya está trabajando por ti, quizás en lo más profundo de tu corazón te surja una pregunta. ¿Cómo sé que ya lo está haciendo? ¿Cómo puedo confiar cuando nada cambia? Para responder eso, vamos a mirar juntos una historia profundamente humana, una historia de fe, dolor y entrega. Y es la historia de una mujer llamada Ana. Ana vivía en un contexto difícil. Aunque su esposo la amaba, ella cargaba con un peso enorme. No podía tener hijos. En la cultura de su tiempo, eso no era simplemente una tristeza personal. Era una vergüenza pública, una humillación que la seguía día tras día. Y para aumentar aún más su dolor, otra mujer en su misma casa, Penina, sí tenía hijos. Y se burlaba cruelmente de ella. Quizás tú no estés esperando un hijo, pero sí estás esperando algo, una respuesta, una salida, una señal, una provisión. Y como Ana, te encuentras muchas veces llorando en silencio, preguntándote si Dios te ve, si Él oye, si aún se acuerda de ti. El dolor de Ana no era solo físico, era espiritual. Ella se sentía olvidada, relegada. Cada año que pasaba sin respuesta era un año más de desilusión. Pero un día, Ana tomó una decisión. Se levantó, fue al templo y en vez de guardar su dolor, lo volcó todo delante de Dios. La Biblia dice que oró con amargura de alma y lloró abundantemente. No fue una oración elegante, fue un clamor. Un derramamiento total del corazón. Aquí es donde ocurre algo profundamente transformador. Ana no solo pidió, ella también ofreció. Le dijo a Dios que si le daba un hijo, lo consagraría a Él todos los días de su vida. En otras palabras, Ana entregó el milagro antes de recibirlo. ¿Te das cuenta de la profundidad de esa fe? No estaba negociando con Dios, estaba reconociendo que lo que viniera, si venía de Él, ya no le pertenecía. Eso es soltar, eso es dejar todo en las manos de Dios. Cuando oramos, muchas veces lo hacemos esperando un resultado, pero cuando soltamos, oramos confiando en el carácter de quien escucha. Ana ya no estaba intentando controlar a Dios. Estaba confiando en que, sea cual sea el resultado, su corazón estaría seguro en las manos del Señor. Y algo increíble sucede. El sacerdote Elí la observa mientras ella ora en silencio, moviendo los labios, y piensa que está ebria. Pero Ana le explica que no ha bebido nada, sino que ha derramado su alma delante de Dios. Esa frase lo cambia todo. He derramado mi alma delante de Jehová. ¿Y tú? ¿Has derramado tu alma? ¿O solo estás diciendo palabras bonitas en tus oraciones? ¿Has entregado de verdad aquello que más duele, aquello que más anhelas? Porque hay una diferencia entre pedir y entregar. Ana hizo ambas cosas. Y cuando se levantó de esa oración, algo en ella cambió. La Biblia dice que su semblante ya no era el mismo. Todavía no tenía el hijo que tanto deseaba.
pero ya tenía paz. Y aquí está uno de los secretos más grandes de la fe. La paz no llega cuando Dios responde. La paz llega cuando tú decides confiar. Ana regresó a casa, volvió a su rutina, pero lo hizo con otra actitud. Ya no estaba desesperada, ya no estaba dominada por la ansiedad. Había soltado. Y entonces, en el tiempo perfecto de Dios, quedó embarazada y dio a luz a un hijo, a quien llamó Samuel, que significa pedido a Dios. Pero Ana no olvidó su promesa. No se aferró al milagro, no lo convirtió en un ídolo, lo llevó al templo, lo consagró, lo soltó nuevamente, porque entendía que lo que viene de Dios debe volver a Él. Samuel creció y se convirtió en uno de los profetas más importantes de toda la historia de Israel. Pero todo empezó con una mujer que oró, que lloró, que entregó. Ves, tú estás esperando un milagro, pero quiero invitarte a que no solo pidas, quiero invitarte a entregar, a decir: Señor, si viene de ti, confío. Si no viene, también confío. Si lo haces a tu manera, aunque no entienda, confiaré. Ese es el tipo de fe que Dios honra. Dios no ignora las oraciones sinceras. Él no está indiferente a tu dolor, pero a veces espera que tomes una decisión profunda. Dejar de luchar con tus propias fuerzas y confiar en las suyas. Dejar de aferrarte al control y comenzar a vivir desde la entrega. Quizás hoy Dios no te dé una respuesta inmediata, pero puede darte paz. Y eso ya es un milagro. Y si decides confiar, si decides soltar, si decides hacer como Ana, entonces no solo verás resultados, verás transformación. No solo recibirás lo que pediste, te convertirás en alguien nuevo en el proceso. Así como Ana, te levantarás un día, mirarás atrás y entenderás que cada lágrima, cada espera, cada clamor tuvo sentido. Porque Dios ya estaba trabajando por ti, solo necesitabas soltar. Y la pregunta es: ¿estás dispuesto a hacerlo ahora? Porque la entrega no se posterga, se vive hoy, se decide ahora. Y quizás, cuando te levantes de esta oración que harás después de este mensaje, algo en ti cambiará. Tal vez no lo veas aún en lo externo, pero por dentro, la paz de Dios habrá comenzado su obra, y con eso ya es suficiente. Hay momentos en la vida en los que sentimos que todo está a punto de desmoronarse. Nos encontramos rodeados por problemas, responsabilidades, decisiones que no sabemos cómo tomar, heridas que aún no han sanado, oraciones que no parecen tener respuesta y una sensación profunda de que todo lo que hacemos no es suficiente. A veces, aun cuando creemos en Dios, cuando vamos a la iglesia, cuando oramos, cuando leemos la Biblia, nos encontramos en un punto donde todo parece oscurecerse. La duda comienza a susurrar al oído, la fe se debilita, el miedo se hace más fuerte. Y en esos momentos es muy fácil preguntarse: ¿dónde está Dios? ¿Por qué no hace algo? ¿Acaso no ve todo lo que estoy pasando? ¿Acaso no escucha lo que tanto le he pedido? Es ahí donde la fe se pone a prueba. No cuando todo va bien, no cuando las oraciones se responden rápido, no cuando las puertas se abren con facilidad, sino cuando estás frente a un muro, cuando ya no puedes hacer más, cuando te sientes agotado y ya no tienes fuerzas para seguir luchando. Quiero que mires conmigo una historia que revela con claridad cómo actúa Dios cuando todo parece perdido, cuando ya no hay salida humana, cuando los recursos se han agotado y solo queda confiar. Es la historia de Moisés y el pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Después de haber sido liberados de Egipto con mano poderosa, después de haber visto las plagas, los milagros y la intervención divina, el pueblo se encuentra en una situación límite. Delante de ellos, el mar. Detrás, el ejército egipcio. No había escapatoria, no había lugar a donde correr.
estaban atrapados y el miedo se apoderó de ellos. ¿No te resulta familiar? ¿No hay momentos en tu vida en los que sientes que estás entre el mar y el ejército? Donde las deudas, las enfermedades, los problemas familiares o emocionales te cercan por todos lados y no sabes qué hacer. Donde miras a tu alrededor y no encuentras salida. Donde ya ni siquiera sabes cómo orar. Solo sabes que duele. Solo sabes que ya no puedes más. El pueblo empezó a murmurar, a quejarse, a decir que preferían haber quedado en Egipto, que era mejor ser esclavos que morir en el desierto. Y es que el miedo distorsiona la memoria, el dolor nubla el juicio. Pero Moisés, aún en medio de esa presión, hace algo diferente. No se une al lamento, no entra en pánico, se vuelve a Dios. Y en respuesta, Dios le dice algo que quiero que escuches con atención. Una de las frases más poderosas de toda la Escritura. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. ¡Qué mensaje! ¡Qué promesa! ¡Qué instrucción! ¡Qué desafío! Dios no les pidió que corrieran, no les pidió que pelearan, no les pidió que hicieran nada, excepto confiar, quedarse quietos, permanecer en silencio y dejar que Él actuara. Y aquí es donde se nos revela una de las verdades más difíciles, pero más transformadoras de la vida espiritual. A veces, lo más difícil no es luchar, es esperar. Lo más difícil no es moverse, es quedarse quieto. Lo más difícil no es orar, es confiar después de orar. Porque el verdadero acto de fe no está solo en pedirle a Dios que haga algo. Está en dejar que lo haga a su manera, en su tiempo, a su forma. Está en soltar el control. Está en dejar de intentar arreglarlo todo y permitir que sea Él quien abra el camino. Moisés obedeció, extendió su vara y ocurrió lo impensable. El mar se abrió, las aguas se dividieron y el pueblo cruzó por tierra seca. Lo que parecía un final sin esperanza se convirtió en un camino de liberación. Lo que parecía el fin fue en realidad un nuevo comienzo. Dios no solo los salvó del ejército, les mostró que Él puede hacer caminos donde no los hay, que Él no está limitado por las leyes humanas, ni por la lógica ni por la desesperanza, que cuando todo parece cerrado, Él puede abrir lo imposible. Y quiero que lo pienses seriamente. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de ese pueblo? ¿Habrías confiado? ¿Te habrías quedado quieto? ¿O habrías entrado en pánico como ellos? Muchos de nosotros vivimos nuestra fe como si Dios necesitara nuestra ayuda para hacer milagros. Intentamos controlar, manipular, presionar, resolver con nuestras fuerzas. Y cuando no vemos resultados, nos frustramos, nos enojamos, incluso dudamos de Dios. Pero la historia del Mar Rojo nos enseña que hay momentos en los que nuestra única tarea es quedarnos quietos, es confiar, es no hacer nada más que creer. Y eso, para muchos, es lo más difícil, porque implica reconocer que no tenemos el control, que nuestras habilidades, nuestros recursos, nuestros planes no bastan. Implica rendirse, implica humildad, implica dependencia total. ¿Estás dispuesto a eso? Quizás hoy estás justo frente a tu propio mar. Tal vez tus enemigos no son soldados egipcios, pero sí son problemas que te persiguen. Ansiedad, escasez, diagnósticos médicos, relaciones rotas, puertas cerradas, y quizás no ves ningún camino delante de ti. Pero quiero que recuerdes esto: Dios no cambia. El mismo Dios que abrió el mar para Israel puede abrir un camino para ti. No necesitas entender cómo, solo necesitas creer que Él puede hacerlo. Y si decides hoy quedarte quieto, si decides soltar, si decides confiar, entonces estarás dando el paso más valiente de tu vida. Porque la fe verdadera no siempre se demuestra en la acción. Muchas veces se demuestra en la espera, en el silencio,
en la rendición. Hoy Dios te está llamando a dejar todo en sus manos, a soltar el miedo, a apagar la voz del pánico, a cerrar la boca de la ansiedad y a quedarte en paz, porque mientras tú guardas silencio, Él pelea por ti. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas tener fe, y con esa fe serás testigo de lo imposible, serás testigo del mar abriéndose, serás testigo del enemigo siendo derrotado sin que tú tengas que levantar un dedo. Serás testigo del poder de un Dios que sigue obrando, incluso cuando tú ya no puedes más. Y cuando todo pase, cuando mires hacia atrás y veas lo que Dios hizo, entenderás que cada segundo de espera valió la pena, porque Dios ya estaba trabajando por ti. Solo necesitabas quedarte quieto y confiar. Una de las cosas más difíciles de aceptar como creyentes es el hecho de que muchas veces Dios no responde como esperamos. Oramos, ayunamos, suplicamos con todo el corazón, pero la respuesta no llega. O si llega, no es la que deseábamos. En esos momentos, la fe se vuelve más que un concepto. Se convierte en una elección diaria, en una postura espiritual, en una entrega radical, incluso cuando no hay garantía del resultado. Y es ahí donde quiero llevarte ahora, a una historia donde la fe no se manifestó a través de la victoria inmediata, sino a través de una confianza inquebrantable, incluso ante la muerte. La historia de 3 jóvenes hebreos que vivieron bajo el dominio del imperio babilónico, bajo el reinado de Nabucodonosor, Sadrac, Mesac y Abed-nego. Estos jóvenes eran parte del pueblo de Dios, pero estaban cautivos en tierra extranjera. A pesar de haber sido llevados lejos de su nación, lejos de Jerusalén, lejos del templo, se mantuvieron fieles. No eran religiosos solo de palabra. Su fe era genuina, y eso quedó demostrado cuando se les presentó una situación que pondría en juego no solo su reputación, sino sus propias vidas. Nabucodonosor había mandado construir una estatua enorme de oro, símbolo de su orgullo y de su poder, y dio la orden de que, al sonido de la música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraran y adoraran la imagen. Quien no lo hiciera sería inmediatamente arrojado a un horno de fuego ardiendo. No era una amenaza simbólica, era una sentencia de muerte real. Ante esta orden, la mayoría del pueblo obedeció. La presión social, el miedo, el instinto de supervivencia los llevaron a arrodillarse, pero 3 jóvenes permanecieron de pie. Se negaron, no por rebeldía, no por orgullo, sino por fidelidad. Sabían que postrarse ante la estatua sería traicionar al único Dios verdadero, y aunque estaban en tierra ajena, su identidad como siervos de Jehová seguía firme. El acto de fe de estos 3 jóvenes no fue ruidoso ni espectacular, fue simplemente una negativa silenciosa, pero firme, una negativa que no pasó desapercibida. Algunos de los caldeos los acusaron ante el rey, y Nabucodonosor, furioso, los mandó llamar. Les dio una última oportunidad para retractarse. Les dijo claramente: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Aquí es donde ocurre uno de los momentos más impactantes de toda la Escritura. Ellos respondieron sin titubear: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua que has levantado. Y si no, lo cambia todo, porque expresa una fe que no depende del resultado, una fe que no necesita ver para creer, una fe que no exige garantías para obedecer, una fe que dice: sé que Dios puede, pero incluso si no lo hace, seguiré fiel.
Eso es lo que Dios está buscando hoy. No creyentes de resultados, sino creyentes de principios. No personas que lo siguen solo cuando hay bendición, sino personas que lo siguen porque lo conocen, porque confían en Él, porque entienden que su valor no está en lo que hace, sino en quién es. ¿Y tú? ¿Tienes ese tipo de fe? Podrías decir hoy: Señor, confío en que puedes sanarme, pero si no me sanas, seguiré confiando. Podrías decir: sé que puedes restaurar mi familia, pero si no lo haces, no dejaré de adorarte. Podrías decir: sé que puedes abrir esa puerta, pero si no la abres, seguiré creyendo. La fe que Dios honra no es la que exige milagros, sino la que se mantiene fiel aunque no los vea. La respuesta del rey fue de furia. Ordenó calentar el horno 7 veces más. Mandó a los hombres más fuertes de su ejército a atarlos. Los lanzó al fuego con sus ropas puestas. El calor era tan intenso que los mismos soldados que los arrojaron murieron. A los ojos humanos, todo había terminado. Ya no había esperanza. Pero justo entonces ocurrió lo inesperado. El rey, sorprendido, se levanta y pregunta: ¿no echaron a 3 al fuego? Yo veo 4 hombres sueltos, caminando en medio del fuego, sin daño alguno, y el cuarto tiene apariencia de hijo de los dioses. En medio del fuego no estaban solos. Había alguien más. Alguien que no fue arrojado, pero que decidió descender. Alguien que no tenía que estar ahí, pero que eligió estar. Alguien que mostró que su amor no solo está en las alturas, sino también en el valle. No solo en la calma, sino también en el fuego. Dios no los libró del horno, los libró en el horno. Y quiero que pienses bien en esto, porque muchas veces nuestra oración es: Señor, líbrame de esta situación, evita que pase por esto, sácame de aquí. Pero a veces Dios permite el horno, no porque quiera hacernos daño, sino porque quiere mostrarnos quién es Él en medio de la prueba. Hay una revelación del carácter de Dios que solo se obtiene cuando caminas en medio del fuego, cuando todo arde a tu alrededor, pero tú no te consumes. Cuando todo parece perderse, pero tú no te pierdes. Cuando el mundo espera verte caer, pero tú sigues en pie. No por tus fuerzas, no por tu poder, sino porque Él está contigo. Estás en un horno ahora. Estás en una situación que parece insostenible. Sientes que estás al borde de quebrarte. No estás solo. No es casualidad que estés escuchando este mensaje hoy. Dios quiere recordarte que Él sigue entrando en los hornos, que no ha cambiado, que sigue siendo Emmanuel, Dios con nosotros, que el mismo que estuvo con Sadrach, Mesach y Abed-nego está contigo ahora. Y lo más impresionante es esto: cuando salieron del horno, ni siquiera olían a humo. No solo no se quemaron, no solo no murieron, sino que no quedó rastro del fuego en ellos. Eso es lo que Dios puede hacer contigo. No solo te puede sostener, también puede hacer que salgas sin marcas, sin amargura, sin odio, sin resentimiento, restaurado, sanado, firme, más fuerte que nunca. Después de ver todo eso, Nabucodonosor glorificó al Dios verdadero, cambió su decreto, honró a los que antes había condenado, porque cuando alguien permanece fiel en el fuego, incluso los corazones más endurecidos son tocados. Hoy Dios te está llamando a ese tipo de fidelidad, no una fe cómoda, no una fe superficial, sino una fe que dice: aunque me cueste, aunque me duela, aunque no entienda, no me arrodillaré ante nada ni nadie que no sea mi Dios. Y si das ese paso de fe, si decides permanecer de pie, entonces no solo verás la gloria de Dios, te convertirás en testimonio vivo de su poder. Otros verán a Cristo en ti. Otros glorificarán a Dios por tu historia. Otros encontrarán esperanza al verte resistir con valentía. Así que no temas al fuego, no huyas del horno.
Dios ya está trabajando por ti, y si Él está contigo, nada puede destruirte. Una de las escenas más conmovedoras de todo el Evangelio es aquella en la que Jesús se encuentra con Marta, poco después de la muerte de su hermano Lázaro. Esta historia nos revela no solo el poder de Jesús sobre la muerte, sino también una verdad que muchas veces olvidamos. Dios no llega tarde. Él llega justo cuando debe llegar. Aunque a nuestros ojos parezca que ya es demasiado tarde, a los ojos de Dios, el momento perfecto acaba de comenzar. Marta y María eran amigas cercanas de Jesús. Le habían enviado un mensaje urgente: Señor, el que amas está enfermo. Era una súplica directa, una llamada de auxilio. Ellas sabían que Jesús podía sanar, lo habían visto sanar a muchos. Habían presenciado milagros, liberaciones, actos de poder. Así que naturalmente esperaban que Jesús viniera de inmediato. Pero no fue así. Jesús, al recibir la noticia, no se levantó con prisa, no salió corriendo, no interrumpió lo que estaba haciendo. Se quedó 2 días más donde estaba. A los ojos humanos fue una omisión, una falta de urgencia, tal vez incluso una falta de amor, pero a los ojos del cielo fue un plan en marcha. Cuando Jesús finalmente decide ir a Betania, ya han pasado 4 días desde que Lázaro fue sepultado, 4 días de luto, 4 días de preguntas, 4 días de silencio, 4 días donde la esperanza muy probablemente ya se había ido. Marta, al enterarse de que Jesús llegaba, sale a su encuentro. No se contiene. Le dice con el corazón roto: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es una frase cargada de dolor, pero también de fe, porque Marta aún cree, aunque no entiende, aunque le duele, aunque parece tarde, y entonces ocurre algo extraordinario. Jesús le dice: tu hermano resucitará. Marta, con una fe doctrinal, responde: sí, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Pero Jesús no hablaba de teoría, hablaba de ahora, de este momento. Y entonces le declara una de las verdades más poderosas jamás pronunciadas: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí está el corazón de esta historia. Jesús no solo tiene poder para resucitar, Jesús es la resurrección. Él no necesita tiempo, ni condiciones, ni ayuda externa. Él es la vida misma, y cuando la vida se hace presente, todo lo que estaba muerto puede volver a vivir. Pero la fe de Marta, aunque genuina, aún no comprendía lo que estaba por suceder. Por eso Jesús le pide algo que parece absurdo: quitad la piedra. ¿La piedra? ¿Después de 4 días? ¿Después del proceso de descomposición? Marta le responde con lógica humana: Señor, yede ya, porque es de 4 días. Aquí vemos el conflicto eterno entre la lógica y la fe, entre lo que vemos y lo que creemos, entre lo que sentimos y lo que Dios dice. Jesús responde con una pregunta que resuena hasta hoy: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y entonces quitan la piedra. Y Jesús ora al Padre y con voz fuerte clama: Lázaro, ven fuera. Y lo impensable ocurre, lo imposible se manifiesta, lo muerto vuelve a la vida. Lázaro sale, atado aún con vendas, pero vivo, restaurado, lleno de vida. Y ahora quiero que pienses en lo siguiente: ¿qué parte de tu vida sientes que ya huele mal? ¿Qué promesa sientes que ya se murió? ¿Qué sueño enterraste hace tiempo porque pensaste que Dios no respondió? Muchos de nosotros cargamos con lázares dentro del corazón, áreas de nuestra vida que han sido sepultadas, relaciones que creemos irrecuperables, esperanzas que dimos por perdidas, llamados que creemos que se desvanecieron. Y como Marta, le decimos al Señor: si hubieras estado aquí,
esto no habría pasado. Pero Jesús no ha llegado tarde. Él llega en el momento exacto para que no haya dudas de quién fue el que lo hizo. Cuando ya no hay intervención humana posible. Cuando la única explicación es que Dios intervino. Y entonces, cuando ya no hay lógica, entra la gloria. La historia de Marta y Lázaro nos enseña que confiar en Dios no es simplemente aceptar todo sin sentir. No es esconder el dolor, no es hacer de cuenta que no pasa nada. Marta expresó su dolor. Fue honesta con Jesús, pero también se mantuvo cerca, salió a buscarlo, no se alejó. Y eso es clave, porque cuando estás en el punto más doloroso, en la mayor pérdida, en la oscuridad de la cueva, lo único que puede traer vida es la voz de Cristo. Y para escucharla, necesitas estar cerca. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuán podrido parezca todo. Cuando Jesús llega, llega la vida. Y a veces, como Marta, lo que necesitamos no es entender, es obedecer. Jesús dijo, quita la piedra. Y eso es lo que te dice hoy. Quita la piedra del miedo, quita la piedra del rencor, quita la piedra de la duda, quita la piedra del orgullo, haz espacio para el milagro, abre lugar para la vida, porque si crees, verás la gloria de Dios. Quizás no de la forma en que esperabas, quizás no en tu tiempo, pero verás. Porque el que prometió, cumple. El que habló, no miente. El que venció a la muerte puede vencer cualquier situación que enfrentas hoy. Y cuando todo pase, cuando mires atrás, dirás, pensé que ya no había esperanza. Pensé que Dios no vendría, pero vino, y no solo vino. Resucitó lo que yo había sepultado. Dios ya está trabajando por ti, tal vez en silencio, tal vez detrás de las escenas, pero está. Y cuando Él llegue, todo cambiará. Solo necesitas creer y esperar. Porque donde el hombre ve muerte, Dios ve oportunidad. A lo largo de todo el ministerio de Jesús, uno de los personajes más intensos, humanos y entrañables es Pedro. Simón Pedro, el pescador impulsivo, apasionado y decidido, representa mejor que nadie la lucha interior que muchos de nosotros vivimos a diario. Una lucha entre la fe y la fragilidad, entre la valentía y el miedo, entre el amor por Dios y nuestras propias caídas. Pedro no era un hombre perfecto, y quizás por eso nos identificamos tanto con él. No era un teólogo, no era un fariseo, no era alguien con una preparación religiosa formal. Era un trabajador, alguien de manos endurecidas por las redes y por el mar, alguien que conocía el sabor del sudor, del cansancio y del fracaso, y sin embargo Jesús lo eligió. Cuando Jesús lo llamó por primera vez, le dijo, «Sígueme, y te haré pescador de hombres». Pedro no pidió explicaciones, no exigió condiciones. Dejó las redes, dejó la barca, dejó todo y siguió a Jesús. Desde ese día fue testigo de milagros, de sanidades, de palabras que transformaban multitudes. Fue uno de los tres más cercanos. Estuvo cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Estuvo en la transfiguración. Estuvo en Getsemaní. Pero también fue el mismo Pedro que, ante la presión, ante el miedo, cayó. La noche en que Jesús fue arrestado, Pedro había jurado que jamás lo abandonaría, que si todos lo dejaban, él no lo haría. Jesús, con tristeza y amor, le advirtió, «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y así fue. Ante la mirada de una sirvienta, luego ante otros 2 testigos, Pedro negó a Jesús. Negó conocer al Maestro al que había seguido durante años. Negó con juramento, negó con miedo, negó porque en ese momento su necesidad de sobrevivir fue más fuerte que su fidelidad.
¿Has sentido eso alguna vez? ¿Has estado tan presionado, tan herido, tan confundido, que hiciste lo contrario de lo que sabías que era correcto? ¿Has traicionado tus principios? ¿Has negado con tus actos lo que creías con tu corazón? El texto dice que luego de la tercera negación, el gallo cantó y Jesús volvió su rostro y miró a Pedro. ¿Qué mirada debió haber sido esa? Una mirada que no necesitó palabras, una mirada que contenía dolor, pero también compasión. No fue una mirada de condena, fue una mirada de verdad y de amor. Y Pedro, al encontrarse con esa mirada, no pudo sostenerse. Salió y lloró amargamente. Ese llanto es el que muchos de nosotros conocemos. El llanto de quien sabe que falló, que traicionó, que hirió a quien más amaba. El llanto del alma rota. Tal vez tú también has llorado así. No necesariamente por negar a Jesús verbalmente, pero sí por alejarte, por volver a viejos hábitos, por esconder tu fe, por vivir una vida doble, o simplemente por haber perdido el fuego, la pasión, el compromiso, por haber sentido que te desviaste del camino y quizás piensas que ya no hay vuelta atrás. Pero la historia de Pedro no termina en su caída, porque la mirada de Jesús no fue el cierre de un ciclo, fue el inicio de la restauración. Después de su resurrección, Jesús no ignoró a Pedro, no lo evitó, no lo reemplazó. Lo buscó, lo esperó, le preparó un desayuno en la orilla del mar. Esa escena es profundamente simbólica. Jesús, resucitado, no aparece en el templo, no aparece con una corona de gloria, aparece junto a un fuego, con pan y pescado, en silencio, esperando a su amigo. Pedro había vuelto a pescar, había regresado a su oficio anterior, no porque ya no amara a Jesús, sino porque probablemente pensaba que ya no era digno de servirle, que su error había sido demasiado grande, que su oportunidad había pasado, y sin embargo ahí estaba Jesús, no con reproches, no con sermones, con una simple pregunta. ¿Me amas? 1, 2, 3 veces, una por cada negación, y cada vez Pedro respondía con humildad: sí, Señor, tú sabes que te amo. Como si dijera: no me atrevo a prometer más de lo que puedo cumplir, pero sí sé que te amo, y tú también lo sabes. Y a cada respuesta, Jesús no responde con castigo, responde con llamado: apacienta mis ovejas. Jesús no solo perdonó a Pedro, lo restauró, lo comisionó, lo volvió a poner de pie. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo hoy. No importa cuántas veces hayas caído, no importa cuán lejos creas que estás, no importa lo que dijiste, hiciste o pensaste. Si hoy puedes mirar a Jesús, si puedes levantar tus ojos y decir: tú sabes que te amo, entonces aún hay esperanza. Porque tu llamado no murió con tu error. Dios no cancela sus planes por tus fracasos. Él es el Dios de las segundas, terceras y cuartas oportunidades. Él es el Dios que se sienta junto al fuego para restaurar lo que el dolor quebró. Y mira esto, fue Pedro el que negó, quien predicó en Pentecostés. Fue Pedro quien levantó al paralítico en la puerta del templo. Fue Pedro quien escribió cartas a la iglesia. Fue Pedro quien murió por Cristo. Tu fracaso no te descalifica si dejas que Dios lo transforme en testimonio. Y tal vez lo único que te pide hoy es eso, que lo mires de nuevo, que te levantes, que creas que Él ya está trabajando por ti, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque el peso de la culpa todavía te oprima. Él está obrando. Y si te atreves a volver, si te atreves a confiar, verás que hay un fuego encendido esperándote, un fuego que no juzga, que restaura, una voz que no acusa, que llama, un maestro que no se ha rendido contigo, porque Él ya vio lo que puedes llegar a ser. Tu historia no termina en la negación, comienza en la restauración.
Y si decides hoy dejarlo todo en sus manos, verás que el mismo Dios que restauró a Pedro está trabajando silenciosamente para restaurarte a ti. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte, porque no todos tienen la disposición espiritual de permanecer hasta el final. En un mundo donde todo es rápido, superficial y desechable, tú elegiste quedarte, elegiste escuchar, elegiste abrir tu corazón, y eso, aunque parezca pequeño, tiene un valor eterno. Permanecer hasta el final de una palabra como esta no es casualidad, es una señal, es una marca, es una evidencia de que hay un anhelo genuino dentro de ti, un deseo profundo de encontrarte con Dios, de escucharlo, de entender lo que Él quiere hablarte en esta temporada de tu vida. Y créeme, Dios honra a los que le buscan con sinceridad. Quiero invitarte a que dejes un testimonio público en los comentarios, pero no uno común, no una simple palabra suelta. Quiero que escribas con fe la siguiente frase: Él me miró y decidí volver. ¿Por qué esa frase? Porque representa el corazón de lo que hemos vivido hoy, porque resume lo que le ocurrió a Pedro y lo que quizás te está ocurriendo a ti. Tal vez habías dejado de orar, tal vez te habías alejado, tal vez seguías a Jesús de lejos, como hizo Pedro aquella noche. Tal vez llevabas tiempo sin sentir su mirada, sin escuchar su voz. Pero hoy algo despertó dentro de ti. Hoy lo sentiste otra vez, y si ese es tu caso, deja esa frase como un acto de fe, como un paso de regreso, como una declaración visible de lo que ha comenzado en lo invisible. Comenta, no por compromiso, sino como una señal espiritual, una manera de decir: Señor, te escuché, estoy aquí, no quiero seguir igual, quiero regresar. Y cuando lo hagas, estarás sellando este momento, no como un simple video que viste, sino como un encuentro con el Dios que nunca dejó de amarte. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete a este canal. No lo veas como un gesto técnico, míralo como lo que realmente es, una manera de comprometerte con tu crecimiento espiritual, de construir un espacio en tu día a día para escuchar la palabra, de rodearte de contenidos que alimenten tu fe y fortalezcan tu alma. Porque seguir a Jesús es una decisión diaria. No se trata solo de lo que haces un domingo o de lo que lees en tu devocional. Se trata de mantener viva la llama. Y para eso, necesitas estar cerca del fuego. Necesitas recordar constantemente quién eres y a quién perteneces. Este canal fue creado para eso, para ser un lugar de encuentro, un espacio donde la palabra no se predica desde la distancia, sino desde el corazón. Un lugar donde las heridas son sanadas, donde la fe es encendida, donde el alma cansada encuentra descanso. Por eso, al suscribirte, no estás solo sumando un número, estás diciendo: quiero seguir aprendiendo, quiero seguir creciendo, quiero seguir escuchando lo que Dios tiene para mí. Y no te detengas ahí. Comparte este video. Envíaselo a alguien que esté atravesando un desierto, a alguien que haya perdido la esperanza, a alguien que se sienta como Pedro, lejos, culpable, roto. Porque puede que estas palabras, estas verdades, este mensaje, sea el mismo abrazo que esa persona estaba esperando. Nunca subestimes el poder de compartir una palabra que viene de Dios, porque cuando compartes luz, las tinieblas retroceden. Cuando compartes vida, algo comienza a resucitar en otros. Cuando compartes esperanza, estás extendiendo el reino de Dios. A veces pensamos que el ministerio es solo para los que predican desde un púlpito, pero no es así. Tú, al compartir, también estás predicando. Estás siendo puente, estás siendo instrumento, estás siendo parte de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en esta generación. Y ahora, quiero que hagas algo más. Antes de cerrar este video, detente unos minutos. Quédate en silencio.
Permite que la música de fondo te envuelva como una suave brisa. Cierra tus ojos, no digas nada al principio, solo respira, solo quédate ahí y luego háblale a Dios. No como quien repite una oración, sino como quien conversa con su Padre. Dile lo que sientes, lo que te duele, lo que temes. Dile también lo que esperas, lo que anhelas, lo que sueñas. No ocultes nada, no adornes tus palabras. Sé real, sé tú, y si no sabes qué decir, está bien. A veces el silencio también es oración. A veces una lágrima es más elocuente que 1000 frases. A veces un suspiro cargado de fe conmueve el cielo. Quédate ahí, no corras a lo siguiente, no interrumpas este momento, porque a veces lo más profundo que Dios quiere hacer no ocurre en las palabras, sino en el silencio que queda después. Quédate hasta el final, no por obligación, sino por reverencia. Porque si has llegado hasta aquí, es porque Dios quiso encontrarse contigo hoy, y ese encuentro merece ser honrado. Gracias por estar aquí, gracias por abrir tu corazón, gracias por no rendirte. Y si hoy decidiste dejarlo todo en sus manos, te aseguro algo, Dios ya está trabajando por ti, aunque no lo veas, aunque no lo sientas. Él ya empezó, solo espera, confía y permanece.